Gracia y paz a cada uno de ustedes. Hoy exploraremos un tema profundo y fascinante: las dos naturalezas de Cristo, un misterio fundamental en la fe cristiana. Quédate con nosotros para descubrir cómo esta verdad impacta nuestra comprensión de su divinidad y de su humanidad. Las dos naturalezas de Cristo, Dios perfecto, hombre perfecto. Imagina por un instante que estás en medio de una tormenta en el mar. Por un lado, las olas son gigantescas, el viento ruge y la embarcación en la que viajas parece que se va a partir en dos. En ese momento de mucha desesperación, miras hacia el horizonte y ves a alguien caminando sobre el agua. Es Jesús, no es una visión, no es un fantasma, es real. Y no solo está caminando sobre el agua, sino que con una sola palabra puede calmar la tormenta. Ahora, imagina por otro instante, estás en un jardín en la madrugada. Allí ves a Jesús, arrodillado, llorando en agonía. Su sudor cae al suelo como gotas de sangre. Está tan angustiado que le ruega a Dios su Padre que, si es posible, le libre del sufrimiento que le esperaba a la mañana siguiente. Pero aún así se somete a la voluntad de su Padre. Dos escenas completamente distintas. En una, Jesús muestra un poder sobrehumano, divino, y en la otra vemos su dolor y su debilidad humana. Ambas son verdaderas, ambas muestran quién es Jesús. Jesús no es solo Dios, ni solo hombre, es Dios perfecto y hombre perfecto al mismo tiempo. Hoy exploraremos cómo la Biblia nos revela la doble naturaleza de Cristo y por qué esto es fundamental para nuestra fe y nuestra salvación. Primero vamos a ver el desarrollo histórico de esta fascinante doctrina. Fíjate que la identidad de Cristo es la pregunta más importante de la historia. Y a lo largo de los siglos, teólogos, concilios y creyentes han debatido sobre quién es Jesús. ¿Es solo un hombre excepcional? ¿Es un ser divino disfrazado de hombre? ¿O es algo mucho más grande? Hoy exploraremos cómo la Biblia entonces enseña que Jesús es Dios, decíamos, y un hombre al mismo tiempo. Y cómo la Iglesia a lo largo de la historia ha defendido esta verdad contra errores y malentendidos. Veamos entonces un poquito del desarrollo histórico. Fíjate que a medida que el cristianismo creció, surgieron herejías y confusiones sobre la naturaleza de Cristo. La Iglesia, bajo la guía soberana del Espíritu Santo, tuvo que aclarar y defender la verdad bíblica. Los primeros debates surgen ahí entre el siglo I y el siglo III. Habían herejías iniciales. Una de ellas es el docetismo, siglo I y el siglo II. El docetismo enseñaba que Jesús solo parecía ser humano, pero no lo era realmente. Luego tenemos el adopcionismo del siglo II y III también. Decía que Jesús fue un hombre común a quien Dios adoptó como su hijo en el bautismo. Ahora veamos algunos defensores de esta doctrina y tenemos en primer lugar a Ignacio de Antioquía. Este obispo de Antioquía en sus cartas insistió muchas veces en que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, refutando a los docetas. Luego tenemos Ireneo de Lyon. Nace en el 130 y fallece en el 202. Él dice que acusa estas herejías y afirmó que Cristo debía ser plenamente humano para redimir a la humanidad. Y también tenemos algunas grandes controversias entre el siglo IV y el siglo V. A medida que el cristianismo se expandía por toda Europa, la pregunta sobre cómo podía coexistir la divinidad y humanidad de Cristo se volvió cada vez más urgente de explicarla. Por un lado tenemos este tremendo herejía, el arrianismo,
que fue posteriormente en el Concilio de Nicea. El arrianismo fue una herejía cristológica del siglo IV, promovida por Arrios, un presbítero de Alejandría. Enseñaba que Jesús no era Dios en el sentido pleno, sino una criatura creada por el Padre, antes del tiempo. Según Arrio, Cristo era superior a los humanos, pero inferior al Padre, lo que negaba su divinidad eterna. ¿Cuáles eran las principales enseñanzas del arrianismo? Que Cristo fue creado, no es eterno como el Padre, sino que tuvo un comienzo. Cristo no es consustancial con el Padre, no comparte la misma esencia divina, y Cristo es un mediador exaltado, es el ser más grande creado por Dios, dice el arriano, pero no Dios mismo. El arrianismo causó una gran controversia en la iglesia de aquel entonces, lo que llevó al concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, convocado por el emperador Constantino, y allí Atanasio de Alejandría defendió, la enseñanza bíblica de que Cristo es eterno, de la misma sustancia que su Padre. ¿Cuál fue el resultado del concilio de Nicea? Bueno, el concilio condenó el arrianismo y formuló el credo de Nicea, que declara que Cristo es Dios verdadero de Dios, verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia que su Padre. A pesar de su condena, el arrianismo siguió influyendo en la historia, especialmente en algunos grupos posteriores como los que hoy conocemos como los Testigos de Jehová, quienes sostienen lamentablemente doctrinas similares sobre Cristo que el arrianismo impulsó. Luego tenemos a Atanasio. Él defendió la divinidad de Cristo, afirmando que siempre existió y es de la misma sustancia que el Padre. Tenemos otra controversia en la historia, el nestorianismo y el nestorianismo. Imagina que el sol se alzaba sobre Constantinopla, reflejando sus rayos dorados en las cúpulas de la ciudad. En uno de los palacios eclesiásticos, Nestorio, patriarca de la ciudad, meditaba mientras caminaba por los pasillos de mármol. Había llegado a una conclusión profunda: Dios no podía nacer como un bebé indefenso. María no puede ser llamada Madre de Dios, decía. Murmuró para sí mismo, y ella solo dio a luz a la naturaleza humana de Cristo, no a su divinidad. Sus palabras, sin lugar a duda, que no tardaron en hacer eco por todo el imperio. En Alejandría, un anciano obispo llamado Cirilo recibió la noticia con el ceño fruncido. Sabía que esta enseñanza, aunque parecía lógica, desgarraba el misterio de Cristo. No podemos separar lo que Dios ha unido, decía. Escribió en una carta dirigida a Nestorio: Cristo no es dos personas separadas, sino una sola persona con dos naturalezas. Las tensiones crecían. Cartas iban y venían entre Constantinopla y Alejandría. Lo que estaba en juego no era solo un título para María, sino la misma comprensión de quién era Jesús. ¿Era realmente Dios hecho hombre o solo un hombre unido de alguna forma a Dios? Fue entonces, mis queridos hermanos, en el concilio de Éfeso, el año 431 después de Cristo, que el emperador Teodosio II, cansado de la controversia, convocó a un concilio en Éfeso. Obispos de toda la cristiandad viajaron por mar y tierra hasta la gran ciudad. Se reunieron en la iglesia de Santa María, abarrotada con cientos de hombres de túnicas largas y barbas blancas. Cirilo habló con una voz firme: si Cristo fuera dos personas distintas, ¿quién murió en la cruz? ¿Fue solo el hombre? Entonces su muerte no tiene poder para salvarnos, decía. No, hermanos, Cristo es una sola persona. Dios mismo sufrió por nosotros en la carne, decía. ¡Wow! Y los murmullos llenaron la sala. Algunos apoyaban a Nestorio, otros asentían las palabras de Cirilo, pero la escritura era clara. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lo dice Juan 1:14. Finalmente, el concilio llegó a una decisión. Nestorio estaba rotundamente equivocado. Su enseñanza fue condenada y por lo tanto
reafirmó que Cristo no era dos personas, sino una sola persona con dos naturalezas, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Cuál es el legado de este concilio? Bueno, finalmente Nestorio fue destituido y exiliado, pero su enseñanza lamentablemente no desapareció. Sus seguidores se dispersaron hasta Persia y un poquito más allá, formando la llamada Iglesia Nestoriana, que llegaría hasta China siglos después. Mientras tanto, amigos y amigas, la Iglesia continuó refinando su doctrina sobre Cristo, lo que culminaría finalmente en el Concilio de Calcedonia, el 451 después de Cristo, donde se afirmaría con absoluta claridad la doctrina de la unión hipostática. Jesús es una persona con dos naturalezas, divina y humana, sin confusión ni separación. Más de 1500 años después, la pregunta sigue viva. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es solo un gran hombre? ¿Un maestro? ¿Un profeta? ¿O es Dios hecho carne, el Salvador que dio su vida por nosotros? Fíjate que luego el monofisismo y el concilio de Calcedonia, cuando intentaron fusionar a Jesús, a Cristo. Imagínate a un herrero en su taller, mezclando dos metales distintos en el fuego. Al final ya no puedes distinguirlos, se han fundido en una sola sustancia. Algo parecido intentaron hacer algunos con la doctrina de Cristo, fusionar su divinidad y humanidad hasta hacerlas indistinguibles. Esta fue la esencia del monofisismo, una enseñanza promovida en el siglo V, principalmente por Eutiques, raro nombre, ¿cierto? Un monje de Constantinopla. Eutiques afirmaba que después de la encarnación de Cristo, la naturaleza humana de Jesús fue absorbida por su naturaleza divina, como una gota de vinagre cayendo en un océano de miel. En otras palabras, Cristo no tenía dos naturalezas, sino solo una sola naturaleza divina humana mezclada. El problema era absolutamente claro. Si Jesús no era verdaderamente humano, no podía representarnos ni morir en nuestro lugar. Por lo tanto, el concilio de Calcedonia, el 451, esta controversia, amigos y amigas, se volvió tan intensa que el emperador Marciano convocó un concilio en la ciudad de Calcedonia. Allí, cientos de obispos se reunieron y finalmente reafirmaron lo que la Biblia enseña con absoluta claridad. Cristo es una sola persona con dos naturalezas. Su divinidad y humanidad permanecen unidas sin confusión, sin mezcla, sin cambios y sin división. Fue en este concilio, hermanos queridos, donde se estableció la famosa definición de Calcedonia, que hasta el día de hoy sigue siendo el estándar de la ortodoxia cristiana. Luego el monofisismo, aunque condenado, no desapareció. ¡Qué lamentable! Sus seguidores formaron iglesias en Egipto y Siria, algunas de las cuales aún existen hoy. Por lo tanto, la historia nos recuerda que cada vez que tratamos de alterar la identidad de Cristo, corremos, hermanos y hermanas, el riesgo de perder el Evangelio mismo. Porque si Jesús no es plenamente Dios, no puede salvarnos. Y si no es plenamente humano, no puede representarnos. Su misterio es grande, pero en su doble naturaleza encontramos la esperanza de nuestra salvación. Este fue el triunfo definitivo de la doctrina bíblica sobre las herejías en el transcurso de la historia. Entonces, en tercer lugar, tenemos claro que Jesús es verdaderamente Dios y para eso tenemos tres grandes textos. Juan capítulo 1, verso 1 al 3 y luego nos saltamos al 14. Lo quiero leer, lo tengo acá en pantalla. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero hay otro texto más profundo. Colosenses capítulo 2, verso 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Y ni hablar de Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando Juan escribe
En el principio era el Verbo. Está usando las mismas palabras con las que comienza Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No es coincidencia. Juan quiere dejarnos claro que Jesús existía antes de que todo comenzara. No es un ser creado, sino eterno. Y lo más impactante es las últimas frases: y el Verbo era Dios. Jesús no es simplemente un profeta, un gran maestro o un ser angelical. Él es el Dios mismo. Pablo en Colosenses lo dice con palabras contundentes: en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esto significa que Jesús no tiene un poco de Dios en Él, sino que es completamente Dios. Pero alguien podía preguntar: hermano Alejandro, si Jesús es Dios, ¿por qué oraba? ¿Por qué se cansaba? ¿Por qué murió? La respuesta está en otras facetas de su ser: su humanidad perfecta. Jesús, por lo tanto, es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Para esto hay 3 textos claves. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 dice: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó la gnosis, a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El médico Lucas, en el capítulo 2, en el verso 52, nos dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Hebreos, por otra parte, el autor de Hebreos, capítulo 4, verso 15, nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando Pablo dice en Filipenses que Jesús se despojó a sí mismo, no significa que dejó de ser Dios, significa que se hizo hombre en toda su plenitud. No vino al mundo con un cuerpo glorioso, sino con uno como el nuestro, frágil, limitado, vulnerable. Y Lucas nos dice algo sorprendente: Jesús creció en sabiduría y en estatura. Y esto significa que, como niños, aprendió a caminar, a hablar, a leer y a escribir. Y como adolescente tuvo que memorizar la escritura y aprender un oficio. Y como adulto experimentó cansancio, hambre, tristeza, dolor y muerte. Y aquí hay algo hermoso, amados hermanos. Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Él sabe lo que es ser débil, lo que es sufrir. Cuando estás pasando por pruebas, Él te entiende perfectamente, porque las vivió en carne propia. Hablemos un poquito de la unión hipostática. Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo. ¿Qué es esto? Para eso tenemos 3 textos clave que quiero compartir contigo y leértelo. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Por supuesto, Jesucristo hombre. Y Juan 10:30 nos dice: yo y el Padre uno somos. Y el autor de Hebreos capítulo 2, los versos 14 al 17 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amigos, la Biblia no nos muestra a un Jesús que cambia de forma, un día Dios, otro día hombre. Jesús es 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Esta es la doctrina de la unión hipostática. Piensa en un puente. Un puente une 2 lados separados. Cristo es el puente perfecto entre Dios y los hombres. Si solo fuera Dios, no podría representarnos. Y si solo fuera hombre, no podría salvarnos. Por eso necesitaba ser ambas naturalezas. Cuando Jesús muere en la cruz, sufre como hombre, pero salva como Dios. Cuando resucita, vence la muerte como hombre, pero con el poder de Dios. Ya para finalizar, quiero hacerte un llamado a la reflexión. La pregunta final es: ¿quién es Jesús para ti? No es suficiente decir:
creo que Jesús es un gran maestro. No es suficiente decir, creo que Jesús es Dios. Amigos, Jesús mismo preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ahí en Mateo capítulo 16. Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta correcta, amigos, porque si Jesús es verdaderamente Dios, entonces merece nuestra adoración, tu adoración. Y si Él es verdaderamente hombre, entonces nos comprende y nos puede salvar y se compadece de nosotros. Hoy, si estás pasando por dolor o dudas, recuerda esto. Jesús te entiende porque fue hombre y puede salvarte porque es Dios. ¿Lo reconocerás como Señor de tu vida? Esa es la pregunta final que quiero dejarte. Pues bien, espero que esta cápsula teológica sea de su agrado y pueda haber sido de bendición para su vida. Y espero continuar, ¿cierto?, compartiendo algunas doctrinas cristológicas para que usted pueda crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Y qué mejor? Conocer a Cristo, nuestro Salvador, la tercera persona, la segunda persona de la Trinidad, que fue un perfectamente hombre y perfectamente Dios. Dos naturalezas en una sola. ¡Qué maravilloso! Bien, Dios te bendiga. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Y nos vemos en otra cápsula teológica. Chao, chao.